Entonces, bienvenidos al macro repaso de ECO3, no economistas, sesión 4. El día de hoy vamos a empezar a hablar de demandas compensadas y Slotsky. Es un tema muy pequeño, probablemente nos tome entre hoy y mañana, si no es que no se sacamos hoy porque es poco tema, segundo parcial, porque realmente el segundo parcial es 100% primer parcial, nada más que con otro approach, un pequeño paso que hace una gran diferencia. Pero técnicamente hablando, en tema de aprendizaje, digamos, ¿por qué el repaso del primer parcial nos tomó 4 días o 3 días y en el segundo 2 o inclusive uno te puede llegar a tomar? Sencillamente porque la cantidad de información que contiene segundo parcial comparado con primero es minúsculo. ¿Por qué? Porque el primer parcial trae absolutamente todo, propiedades, restricción presupuestal, las funciones de utilidad y sus características, la maximización, elasticidad, eso es mucha información, ¿no? En ECO 3, no economistas parcial 2, se va a trabajar muchísimo con un comparativo entre el mundo marshalliano de primer parcial y el mundo compensado de segundo parcial. Fuera del álgebra, que te voy a decir ahorita dónde cambia el álgebra, fuera de eso, tienen que entender que es lo mismo. Nada más que hay una diferencia que fuera del álgebra conceptual, que si entiendes esa diferencia conceptual, ya estás del otro lado. No hay pierde. Entonces, bueno, todo primer parcial, retomándolo, fue maximizar la función de utilidad sujeto a un ingreso. Yo quiero ser lo más feliz posible con los 100 pesos que tengo en mi cartera. Vamos a maximizar. Entonces, sujeto a una restricción presupuestal, que es la función de utilidad máxima alcanzable. Por el lado compensatorio, que son las demandas compensadas, lo que buscamos es minimizar el gasto. Es decir, ayer maximizabas utilidad, hoy minimizas el gasto, sujeto a un nivel de utilidad. Este es el approach conceptual que les digo que me interesa muchísimo que analicen. Maximizar utilidad sujeto a un ingreso es quiero ser lo más feliz posible con 100 pesos. Aquí es, quiero tener cierta felicidad, llámese 10 de feliz, gastemos lo menos posible. Es muy distinto el approach. Sin embargo, es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque quieres cierto nivel de utilidad y hay 3 restricciones presupuestales. Según este tema, quieres la más cercana al origen, o sea, tipo esta. Y al final de cuentas, no sé, dime tú si puedes, Carla, al final de cuentas, se está haciendo equimarginalidad en los dos casos, o sea, la tangencia, ¿no es lo mismo? Sí, justo. Hacen tangencia, entonces lo único que está cambiando es que aquí tienes muchas restricciones y buscas la más chiquita. Aquí tienes una restricción y muchas utilidades, buscas la utilidad más grande. Esa es la diferencia aquí. Buscas la curva más alejada y aquí buscas la restricción menos alejada. Min, max. Esa es la diferencia fundamental entre un mundo compensado y marshalliano. Comparativo, obtener la TMS. En los dos es lo mismo. Paso 2. Aquí sustituyes en restricción presupuestal porque está sujeto a la restricción presupuestal. Aquí sustituyes en la función de utilidad porque está sujeto a la función de utilidad. No sé si han notado, este sujeto a es el paso 2 de nuestra maximización o minimización. Es donde vamos a sustituir. Ahorita en un ejemplo quedará mucho más claro. Último paso, obtener las demandas marshallianas y compensadas. Vamos a verlas. Eh, ¿De qué dependen? Las marshallianas de todas las 3 sesiones anteriores era de PX, PY e ingresos. Son las variables permitidas en nuestro modelo. En el mundo compensatorio, las variables permitidas son PX, PY y utilidad. PX, PY y utilidad. ¿Ok? Entonces, básicamente lo único que hay que hacer es despejar y obtener variables con estas, sería marshalliana, y con estas compensada. ¿Cómo saber? Y esta es una muy buena pregunta que luego ustedes me hacen. No sé si han visto que en los exámenes, principalmente segundo parcial y final, ya nada te dicen, calcula la demanda de X. Nada más dice eso. Y tú, fuck, güey, ¿la marshalliana o la compensada? No dice. Usualmente ya últimamente son más buen pedo y te ponen la demanda compensada o demanda marshalliana. Pero antes que les gustaba mucho esto de lo tricky, eh, ¿qué hacían? Pues te decían, calcula la demanda. Y tú, híjole, ¿pero cuál, güey? ¿Cuál demanda, no? La demanda, pues, ¿cómo saber cuál? ¿Qué me quiere decir de ustedes dos? ¿De qué demanda me están hablando? Si solo me dice, calcula la demanda. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tienes que pensar o buscar?
pues depende o sea, ahora sí que si depende del ingreso o si depende de la utilidad, ¿no? Claro, si en el problema trae precios y utilidad, están hablando de esto. Si el problema trae precios e ingresos, literalmente con los precios tanto y el ingreso tanto, si nos están hablando de eso, pum, esta. Si nos dan utilidad, esta. Eso es lo que tú tienes que tener muy en claro. Ahora, teniendo ya las demandas marshallianas o compensadas, que ahorita hacemos un ejemplo, lo único que cambia en cuanto a la evaluación es que aquí teníamos la FUI, la función de utilidad indirecta, ¿se acuerdan? La función valor evaluada en la X y Y marshalliana. O sea, la función utilidad, X al cuadrado, Y al cubo, evaluada en X marshalliana y Y marshalliana. En el mundo compensatorio, no vamos a tener la FUI o la función valor. Vamos a tener la función gasto, porque el problema es minimizar el gasto. Es básicamente la restricción presupuestal, que era ingreso igual a PXX más PY, ¿no? Evaluada en X y Y compensadas. Nada más que en lugar de I de ingreso va a tener una E de expenditure, gasto, ¿no? PXX compensada más PY, Y compensada. Sin más, veamos un ejemplo, igual comparativo. Como les dije, me interesa muchísimo aterrizarlo. Entonces te puse una Cobb Douglas. La derivada de X es 1/2, bájalo 1/2, Y a la 1/2 por X a la menos 1/2. ¿Por qué a la menos 1/2? Porque está a la 1/2 menos 1, te queda menos 1/2. Lo puedo pasar para abajo para eliminar el exponente negativo. Ahora, ya a la 1/2 entre 2X a la 1/2 es después de esta simplificación. Ahí está tu TMS. Podríamos haberlo sabido haciendo alfa entre beta por Y entre X, ¿no? Entonces, bueno, sale rapidísimo la TMS y nos queda la famosa Y entre X. La derivada de Y, pues 1/2 baja X a la 1/2 por Y a la 1/2, ¿no? Y por ley del sándwich nos terminó quedando esto de acá. Esa es la famosa TMS que ya llevamos en un rato. Lo igualo a precios relativos. Este procedimiento es, de hecho, idéntico, es una calca del que hicimos hace 2 sesiones, que era literalmente optimizar. Me voy a pasar al mundo compensado. Fíjate, es un comparativo. La función de utilidad sigue igualita. La utilidad marginal de X nos sigue dando lo mismo. La utilidad marginal de Y nos sigue dando lo mismo. La TMS nos sigue dando lo mismo. Y hacer equimarginalidad, que es TMS igual a precios relativos, sigue siendo igualito. No ha cambiado absolutamente nada. La X la paso multiplicando en ambos casos y nos da el paso 1 idéntico. Y aquí es donde cambia todo. Esto lo voy a meter a restricción presupuestal. Mientras que en el mundo compensado esto va en la función de utilidad. Aquí sustituyes en utilidad, ahí en restricción. Entonces, tan fácil como clavarle esto acá en restricción presupuestal, que es esto, ¿no? PY se va con PY y nos queda PXX más PXX, o sea, 2 veces eso. Y el 2PX puede pasar dividiendo. Del lado derecho, pues un poquito más feíta el álgebra, pero nada complicado. En lugar de Y, clavamos PXX, PY. Nada más que está a la 1/2. Este exponente lo tienes que respetar. Por lo tanto, PX a la 1/2, X a la 1/2, Y a la 1/2, nos queda todo este bichote por acá. Y yo pregunto, a ver, Valentina, ¿qué pasa cuando tienes X a la 1/2 por X a la 1/2? ¿Qué termina quedando? Te termina quedando 2x a la 1/2. No, es muy importante esto. Cuando tú multipliques variables con un exponente, con exponente, los exponentes se suman. Ah, Entonces, sí. básicamente te termina quedando X a la 1, porque está 1/2 más 1/2. ¿Estás de acuerdo, Vale? ¿Te quedas bien? Sí. Y entonces en la suma es cuando se suman las variables y los exponentes se multiplican. Cuando tienes sumas, se suma solamente, haz de cuenta, X a la 1/2 más X a la 1/2, te queda 2X a la 1/2. ¿Por qué? Porque es como si dijeras una manzana más una manzana. Sumas nada más las manzanas, los exponentes no les haces absolutamente nada. Se queda igual, porque es como es 2 veces X a la 1/2, pues 2X a la 1/2. ¿Sí? Sí, La sale única donde se suman es cuando se multiplican. En sumas o restas, los exponentes no tienen por qué cambiar.
Si tuvieras aquí un medio y un tercio, no las puedes sumar. O sea, en Eco 3 al menos las tienes que dejar así. ¿Ok? Sí, Hasta que claro. le metas valores y así. Ok, ahora. ¿En qué estaba? Perdón. Ok, por acá ya multipliqué x y x, me queda esta x. Y puedo pasar. Ayer alguien me preguntó, y esto es importante. Hay veces que yo volteo estos. Pues, ¿qué está pasando? Pues pásalo para acá, pasa para arriba o para abajo la PY. Pues para arriba, ¿no? Y el PX pasa para abajo, por eso se voltean. No es que yo decida, pum, volteo variables, no. Pasan de un lado inversos, ¿no? Entonces nos termina quedando la X compensada y la X marshalliana. Fíjate, la marshalliana depende de ingresos, la compensada de utilidad. Importantísimo. Para terminar, la Y es PX entre PY por X. Si esto es X marshalliana, pues en lugar de esta X le metes este valor de X. Entonces, Y te queda PX entre PY por X, que es este bicho, y se cancelan los precios en este caso y nos queda ingreso 2PY. En el caso compensado, haces lo mismo. Esta X, que es compensatoria, la vas a meter en esta X de por acá. Como lo puedes ver, aquí está. Y nada difícil. Entender que PX está a la 1 y PX a la 1 medio. 1 menos 1 medio, te queda 1 medio arriba. 1 menos 1 medio, te queda el 1 medio abajo, por la utilidad. Entender algo, cuando las variables se multiplican, como aquí, los exponentes se suman. Multiplicación implica suma. División implicará resta. ¿Sale? En este caso, PX entre PX a un medio nos dio PX a la un medio arriba. ¿Va acá? Y por suerte ya sacamos rapidísimo las dos demandas. Para Slotsky, que es el modelo que vamos a ver a continuación, es fundamental saber sacar la X y Y marshalliana y compensados, estas cuatro. Si tú sabes sacar estas cuatro, que muchas veces nos da flojera en el problema y como que queremos correr y resolver todo lo más rápido posible. Y no se dan cuenta que haciendo esto, sacando la X y Y marshalliana y compensada, ya las vas a tener en tu cuadernito ahí arriba. Y lo único que haces en Slotsky es cambiar precios. ¿Ves que te dicen, suponga que el precio cambió a 3? Pues cambian los precios a 3 y te da los nuevos valores. Y literalmente acabas rapidísimo sin el tema de derivadas, elasticidad, nada. Acabas de volada. Entonces, mi recomendación para Slotsky más adelante, este ejercicio que acabo de hacer es el 80% de Slotsky. Me atrevo a decir que el 90%, porque el 10% restante va a ser restar numeritos. Ya lo veremos en su momento. ¿Qué seguía? Que en lugar de tener X y Y marshalliana nada más, la sustituíamos en la función de utilidad. ¿Cómo le llamamos a esa función de utilidad evaluada en las marshallianas? ¿Quién me recuerda? La vi ya 2 veces hoy. La función valor. Función valor o función de utilidad indirecta o la utilidad máxima alcanzable, ¿no? Aquí está. Entonces, en lugar de X le ponen X, en lugar de Y le ponen Y. Entonces, te queda la 1 medio y 1 medio. Distribuyan los 1 medios, y a la 1 medio, 2 a la 1 medio, PX a la 1 medio, viceversa por acá. Y te queda y a la 1 medio por y a la 1 medio, se multiplican, por lo tanto se suman, los que hay a la 1. 2 a la 1 medio por 2 a la 1 medio, se suman el exponente 1 medio y medio es 2 a la 1. PX y PY pues no se pueden sumar, son distintas cosas, peras y manzanas, ¿no? Por lo tanto, se queda. Y esa es la función valor de Eco 3 parcial 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Venga. Lo nuevo, que es del mundo compensatorio, es agarrar la función gasto, que es multiplicar precio por cantidad. PX por X. O sea, PX por esta cosa. Entonces vamos, PX por U, PY un medio, PX un medio. ¿Qué pasaba, perdón Alejandro, cuando tienes PX a la 1 y PX a la 1 medio abajo? ¿Qué pasaba? Al final se hace PX, o sea, se queda PX, ¿no? Ah, no, mentira.
O sea, si este está abajo en la fracción, sube en negativo y se elimina, ¿no? ¿Cuánto te queda? ¿PX a la 1 medio, abajo o arriba? PX a la... No, PX a la 1 medio arriba. Buenísimo. Como está a la 1 y aquí a la 1 medio, recuerden las divisiones. Se restan 1 menos 1 medio, 1 medio. Y te queda el 1 medio arriba. Gana el más grande, ¿no? Y aquí, PY a la 1 entre PY a la 1 medio, te termina quedando PY a la 1 medio. Y fíjense, esto y esto es lo mismo, nada más que están como que las letras cambiadas. Pero es precios a la 1 medio por U. Y esto, la pregunta que creo que tú me hacías ahorita hace rato que estaba hablando contigo, Carla, ¿qué pasa cuando se suman? Nada, solo te queda 2 veces esto. ¿Sí lo ves, Carla, ahorita que lo hicimos en este ejercicio? Sí, sí, claro. Va, buenísimo. Entonces, esto ya es la función de gasto del problema de minimización. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí están viendo mi pantalla y todo? Sí, todo bien. Ok. ¿Preguntas? Ok. Entonces, sin más, sigamos, ¿no? Em, Teniendo la función gasto y la función de utilidad, como pueden ver aquí, vamos a encontrar un mundo que se llama el mundo de dualidad. El mundo de la dualidad es básicamente un puente que une, ahorita que está muy de moda, digo, aunque no te guste o si te guste, hay fans obviamente y todo, este rollo de Marvel, ¿no? El tema de los multiversos y así. Yo no soy fan de ese tipo de películas, digo, es rico echar una palomera, pero entiendo, ¿no? La emoción de esos multiversos, ¿no? Que es que todo de la nada se junta y un personaje o una historia que en un momento era independiente tiene pues algún motivo aquí. Lo mismo está pasando, esto es como un multiverso de la economía, en donde el mundo compensado y marshalliano se juntan y este superhéroe puede pasar del mundo marshalliano al mundo compensado en un salto. Y no es nada extraño. Al final de cuentas, cuando hicimos el problema tanto de minimización como compensación, estamos buscando una equimarginalidad. Entonces, decir, qué extraño, qué raro, no, tiene mucho sentido, pertenecemos al mismo mundo. Entonces, lo padre de dualidad es que te permite pasar de una función gasto a una función valor en 35 segundos. ¿A qué me refiero? En el mundo marshalliano, ¿qué variables teníamos? La función restricción presupuestal que poníamos ingreso igual a PXX más PY y la función valor. Eso es lo que teníamos. ¿Están de acuerdo? En el mundo compensado, en lugar de la restricción presupuestal del ingreso, tenemos la famosa función gasto. En lugar de I, ¿no? PXX más PY, nada más que en lugar de E teníamos I antes, ¿no? Y en lugar de V de función valor, como aquí lo puedes estar viendo, tenemos U de utilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que para pasar de un mundo a otro, por ejemplo, esto que se están viendo aquí, ¿qué sería? ¿Mundo marshalliano o mundo compensado? Esta función V. El marshalliano, ¿no? El marshalliano porque tiene V e ingreso, es la función valor. Ve qué fácil puedo pasar al mundo compensado. Quita V y pon U. Cambia las variables. Quita I y pon E. Sustituye las variables. Despejas la E, o sea, pasas todo esto multiplicando. Y esto que tengo aquí es la famosa función gasto, mundo compensado. Pasaste un mundo al otro en 30 segundos. Ahora de regreso, quito E, pongo I. Quito U y pongo V. Paso dividiendo esto y me queda otra vez la función valor. Puedes pasar de un mundo al otro solo cambiando letras. Y sí, así de fácil. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Te puedes estar preguntando. Pues imagínate que tienes la función gasto. Bueno, vamos a hacer este problema. Hay un lema que se llama el lema de Shepard.
¿ok? Shepard lo que propone es que si derivamos el gasto respecto a PX, nos va a dar la X compensada. Y si derivamos el gasto respecto a PY, nos va a dar la Y compensada. Este lema es del segundo parcial. El primero se llamaba identidad de ROI, que vimos, si no me equivoco, hace 2 días. ¿Para qué es este lema o para qué nos va a servir todo esto que te estoy enseñando? Te dan este problema. Te dicen, esta es la función valor de fulanito, Va. Saca las X compensada y Y compensada. Tú estás en el mundo marshalliano y te piden lo compensado. ¿Qué haces? Por dualidad, que es este procedimiento que hicimos hace unos segundos, sacas la función gasto. Paso 1. Paso 2, aplicas el lema de Shepard, que es derivar respecto al precio de X. Y a ver, porfa, vale, ¿cómo sería derivar esto respecto a PX? ¿Qué le pasa a la U? Vamos paso a paso. La U es constante, entonces la Va. ponemos El después 2, 2 por 1/2, ¿por qué por un medio? ¿Dónde salió un medio? porque bajas el 1/2 Bien. hacia adelante. Y te queda X PX a la 1/2 menos 1, ¿no? menos 1/2, ajá. Y después igual PY a la 1/2 es constante. Ok, ¿y qué pasa con PX a la menos 1/2? ¿Cómo lo paso? PX a la menos 1/2 se puede pasar dividiendo. Y Ok, ¿y queda, qué pasa con el 2 y el 1/2? queda 2, queda 1. Sí, ¿Estamos de acuerdo con esto? sí. Entonces, como ven, aquí está el procedimiento que señaló Vale ahorita. Se cancelaron el medio y el 2, el PX pasa dividiendo y ahí está tu X compensada. UP ya a la 1/2, PX a la 1/2, que en teoría, aquí está. Derivábamos esta función y nos dio la X compensada. Entonces vean cómo yo estaba aquí, literalmente yo estaba aquí. Esto fue lo que me dio el problema, te lo da obviamente. O tú lo sacas, imagínate un problema largo de que saca la X marshalliana, Y marshalliana, ta. Ya que llegas hasta acá, te dicen saca la X compensada. Lo hacen muchísimo. Problema largo, además si va a ser abierto el examen, tiene mucho sentido que te pidan sacar la X marshalliana, sacas todo y no te saca la compensada y tú, fuck, güey, no, tengo que volver a hacer todo. No es necesario. Si ya llegaste hasta acá, aplícale dualidad, 2 pasos, un despeje súper básico, literalmente ahí sí, con mucho cuidado y no tienes por qué equivocarte, ¿no? Y lo derivas. Y acabaste esto, en lugar de hacer, pues ve todo lo que te ahorras. Bastantito, ¿no? Que tampoco es grave si lo quieren volver a hacer. ¿Qué propiedades tienen las demandas compensatorias? Ok, son homogéneas de grado cero en precios. ¿Quién me quiere decir qué significaba homogeneidad de grado precio, por favor? Perdón, de grado cero, dije grado precio. ¿Qué significa? Según yo era cuando, si las dos variables aumentan en la misma cantidad, pues se va a quedar igual, entonces no va a pasar nada. Exacto, o sea que si todas esas variables que nos están diciendo se deciden aumentar en la misma proporción, las demandas no tienen por qué cambiar. Eso es homogeneidad de grado cero. Muy, muy sencillo, ¿no? Como lo pueden ver. Ahora, solo en precios, esto es importante. No dicen precios y utilidad. Ven que la X compensada nos dio ahorita U, P a lo medio, PX a medio. La U no tiene homogeneidad aquí, solo es en precios. Funcionan con la ley de la demanda y sustitutos perfectos. Ahorita te explico esta. ¿Qué es la ley de la demanda? Que a mayor precio, más o menos cantidad. Pues a mayor el precio, menos cantidad, ¿no? Exacto. Eso significa. Por lo tanto, significa que la derivada de X respecto a su precio va a ser negativa. O sea que mientras esta suba, esta baja. Ahora, ¿eso qué implicaciones tiene? Que la PX, técnicamente hablando, siempre te queda abajo. ¿Y por qué? Porque para que la derivada te dé negativo, la PX ¿cómo sube? Como PX a la menos un medio, ¿no? Este es el negativo que va a hacer que la derivada sea negativa.
Básicamente las compensadas siempre tienen su precio abajo y el precio cruzado arriba del otro bien. Si lo tiene, va a estar arriba. ¿Por qué? Porque se van a comportar como sustitutos. ¿Qué son esos sustitutos? Pues que si sube el precio Y, sube X. Y lo puedes ver súper fácil, no demostremos tan feo. ¿Qué pasa si sube este numerito? ¿Qué le pasa a toda la fracción? ¿Se hace más grande o más chico? Si este número se hace más grande. Igual se hace más grande. Claro, por lo tanto la X se hace más grande. Entonces hay una relación positiva entre el precio cruzado y el bien. Caso idéntico para las Y's. No hay nada que explicar ahí. Es para peras y para manzanas aplica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué propiedades tiene la función gasto? La función gasto, por su parte, es homogénea de grado 1 en precios. ¿Qué es homogeneidad de grado 1 en precios? Pues que si los precios suben un 10%, el gasto va a subir un 10%. Y aquí les encanta hacer esta pregunta. Cuando hablamos de homogeneidad, estamos suponiendo cambios en la misma proporción. ¿Qué pasaría si los cambios no son en la misma proporción? Pues imagínate que sube el precio 5% y el de Y 10. Pues el gasto va a subir entre 5 y 10 en un rango. No sé cuánto, no sé si 5, no sé si 10. O sea, no sé si 9, no sé si 6, no sé si 7. Entre 5 y 10. No significa que tiene que ser la mitad. Aguas. Mucha gente dice, bueno, la mitad, güey, 7.5. No. Puede ser 5.0001 el cambio. Entre 5 y 10. El gasto y la utilidad tienen una relación positiva. ¿Por qué? A mayor utilidad, tiene que haber mayor gasto. No puedes ser más feliz sin gastar, ¿no? Entonces, pues bueno. Y que ya lo vi, el famoso lema de Shepard, lo vimos hace 3 minutitos, ¿no? Que te va a servir para aplicar dualidad en caso de que lo quieras usar. Es un parote. O si tienes la función gasto, que en el examen a veces así hacen eso, dan la función gasto y te dicen saca la X compensada, pues derivas y ya es la X compensada. A diferencia de ROI, que es el otro tema, eran 2 derivadas divididas. ¿Quién se acuerda de ROI? Lo vimos hace 2 días y pues obviamente el semestre lo vieron. ¿Quién me puede ayudar con recordar que era ROI? Pueden ver sus notas, a ver quién. Era la menos derivada de Px o Py con respecto a la función valor Exacto. entre Entre. la derivada del ingreso con respecto a la misma función. Ok, bien, solo un tecnicismo es la derivada de la X respecto a su precio entre la derivada del X respecto a su ingreso. Nada más dijiste la derivada del ingreso de X. Acuérdate que primero se dice, por eso dije tecnicismo, no estás mal. Primero se dice la derivada de X con respecto al ingreso, pero estabas bien, o sea, técnicamente hablando, pero no por formalidad, recuerda eso. Y efectivamente esto nos daba la X marshalliana. En ese tema es un poquito más difícil, ¿no? Porque no difícil, pero medio feo, 2 derivadas y el menos y como que está fea, ¿no? Esta, pues es más bonita, Shepard es un paro, ¿no? Entonces, bueno, pasemos ahora a ser compensadas de la función complementos. Acuérdense que a mí me gusta hablar de casos. Para que ECO3 funcione, tienen que entender que son, imagínate un manual, en el sentido que no sé si a ustedes les tocó alguna vez tal vez no, pero es un poco lo que ahorita puedes hacer con aplicaciones médicas de internet o de móviles, ¿no? Que tú agarras y no sé si alguna vez han consultado una aplicación de salud, que digo, obviamente siempre es mejor consultar a un médico, yo diría, pero hay gente que le gusta hacer esas cosas. ¿Y qué pasa? Tú agarras y pones, me duele la cabeza y te sale. Te duele la cabeza y te salen varias opciones. Siente dolor en la frente, siente dolor en medio, siente dolor frontal. Picas.
Siente pulsaciones, siente ardor, siente cabeza pesada y picas. ¿Qué estás haciendo? Estás trazando un camino. En Eco 3 es muy similar. Lo primero que tienes que tú hacer, siendo la aplicación, decirle quién eres. ¿Por qué? Porque si eras Cobb Douglas, Cobb Douglas es un formulazo, las CES o el caso cuasilineal o cualquier caso que no conozcas, puedes aplicar el proceso matemático que les enseñé como recetario TMS, precio relativo, sustituir, despejar. Para esos casos lo aplicas. Entonces, es muy bueno agarrar y decir en el examen, güey, esta es una CES, vámonos por el procedimiento y tadacho. Esto es tal procedimiento. O ubicar si es complemento o sustituto. Complemento se resuelve de una manera, sustituto de otra. CES, cuasilineal, Cobb Douglas y las que no ubiques, con proceso matemático de los 6 pasos vistos. No sé si notan lo que quiero decir, no estoy diciendo una pendejada, genuinamente es muy importante que ubiquen la función. Suponiendo que es el mundo de complementos, en las marshallianas del lado izquierdo tenías un sistema de ecuaciones. El 2x igual a y, ¿qué me quiere decir? ¿Qué era esto de 2x igual a y? ¿Cómo le llamamos y de dónde salía? No sé si Camila, tú puedes, o no se vea tu micrófono, ¿verdad? Sí, creo que a ella no le servía. Dime tú, Carla, ¿qué era el 2x igual a y? O si Era no, dime. Ajá, dime, perdón. ay, ¿cómo se dice? Ok, Camila ya nos contestó. Muy bien, la recta de proporciones fijas. Carla, acuérdate que esto, el 2x igual a y, sale de esto que está dentro del paréntesis y se le llama recta de proporciones. ¿Sí te acuerdas? Sí, es que se me fue el nombre. Va, no pasa nada, está perfecto. Y muy bien, Camila. Está perfecto por aquí, ¿eh? Me puedes escribir por ahí. Ahora, esta recta de proporciones viene dado por el problema. Sorpresa, en el mundo compensado va a seguir siendo esa misma. Nada más que aquí, acuérdate, en el marshalliano estaba sujeto a la restricción presupuestal. Aquí está sujeto a la función de utilidad. Aquí hacías un sistema de ecuaciones dentro de la restricción presupuestal, es la misma que hicimos anteayer, en tus despejes, no me quiero clavar por ahí. Me interesa más hoy el compensado. 2x igual a y, tienes esta función. En lugar de y, pues le metes cuánto vale y. 2x. Entonces en lugar de y pones el 2x. Y la función te dice que quieres escoger el mínimo entre 2x. ¿Cuál es el número más chiquito entre 2x y 2x? Pues 2x. ¿Cuál es el número más chiquito entre 3 y 3? Pues 3 es el más chiquito. Entonces te queda u igual a 2x. ¿Cómo pasa el 2 dividiendo? Y ahí está tu x compensada. Y como y es 2 veces x, pues 2 veces esto. Se va el 2 con el 2 y te queda que y es la utilidad. Y aquí te da las x compensadas. Fun fact, complementos perfectos nunca van a depender del precio. Nunca. Solo dependen de la utilidad. Por lo tanto, a ver, dime Alejandro, ¿qué era la elasticidad precio propia? ¿Te acuerdas? Sí, la elasticidad precio propio es cuando, o sea, sube el precio de un bien, o sea, de ese mismo bien, o sea, el consumo o sea, sube el precio de un bien o baja, lo que sea, y el consumo de ese bien X, sube o baja dependiendo de los precios, ¿no? Exacto, o sea, cómo cambia el consumo ante cambios en el precio, como bien dices. Y yo te pregunto, por más que suba o baje el precio, ¿qué le va a pasar a X compensada? ¿Tiene PX? Ajá, sí, exacto. O sea, si como X compensada no, o sea, en esa igualdad no está siendo afectada por PX, pues no le va a hacer nada, ¿no? Claro, por lo tanto su elasticidad va a ser cero, porque no hay elasticidad. Como no hay PX y nunca va a haber PX en la X compensada, por más que cambies el precio, no va a cambiar absolutamente nada. No va a cambiar ni X compensada ni Y compensada. Sus elasticidades precio propia serán ceros.
no dependen del precio. Ténganlo muy presente. Esto que estoy diciendo, y ya llevan 4 veces que repito, la X compensada y Y compensada de complementos perfectos solo dependen de la utilidad. De eso ténganlo presentísimo. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, esto nos lleva a una aplicación de compensadas. Aquí les voy a pedir no solo atención, porque digo eso se supone que está implícito, sino que no copien nada, en lo más mínimo te esmeres en hacer una nota. Si quieres hacer algo, piensas que dije algo importante, déjalo pasar y ves la grabación al rato o me preguntas. Neta, no hagan nada. ¿Por qué? Porque esta gráfica se ve muy grande, se ve choncha, se ve que trae algo difícil. Sin embargo, la voy a construir paso a paso. Voy a empezar aquí. Este es el punto A, que significa ta, 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 ta. ¿Ok? Si te pasas por una cosita que ya he dicho, yo voy a seguir hablando y de la nada vamos a estar hablando de esto y te perdiste. No sabes de dónde salió esta gráfica. Esta gráfica no es un molde. Esta gráfica no representa todos los casos de Slotsky. Lo que tienes que aprender de mí hoy es cómo leer una gráfica de Slotsky. El cómo leerla aplica para cualquier gráfica. ¿Ok? Entonces les pido el favor que en las siguientes 5 diapositivas o 3 mínimo, en los siguientes 15, 20 minutos que sigamos, porfa, no, nada. Y si tienen una duda, créanme, no aplica aquí el caso de, chance ahorita entiendo, de que, ahorita que no fue importante lo que dijo. Todo lo que voy a estar diciendo es de suma importancia. Entonces, ahora sí que a mí no me importa, pero ahora sí que por respeto a ustedes mismos y a sus compañeros presentes, pregunten al momento. Porque si me preguntas al final, la tenemos que volver a hacer toda. No hay manera de poderte explicar algo puntual si ya me lo pasé. No significa que no me puedes preguntar, todo lo contrario. Al segundo, pregúntame. ¿Ok? Entonces, bueno, esto que están viendo aquí son varias restricciones presupuestales y varias curvas de utilidad. O sea, empecemos a desmenuzar esto. Esta es tu restricción presupuestal, la básica. ¿Estás feliz de la vida? Aquí. Es decir, tú estabas feliz de la vida maximizando o minimizando, compensado marshalliana. El punto A representa el punto X0, o sea, el punto inicial. Estoy hablando solo de X, pero claramente también representa las Y, son canastas, ¿no? Pero el punto A representa tu inicio, que para tu fortuna, la X marshalliana o la X compensada en teoría son la misma. ¿No se acuerdan que hay dualidad? Una pasa a la otra, es lo mismo, nada más que en otras variables, ¿no? Entonces, al inicio todos son iguales. Es la X0. Vamos a ir hasta ahí. ¿Alguien tiene dudas de que el punto A es el punto inicial? Venga. De ahí, ¿qué le está pasando, vale, a la restricción presupuestal cuando se movió de aquí para acá? ¿Qué le está pasando a la restricción? Está disminuyendo por el aumento de un precio, Va, ¿qué precio? el de X. Bien, entonces está subiendo el precio de X, ya lo dijo Vale. Por lo tanto, la restricción se contrae. Significa que solo se contrae. Y esta persona, no siempre, por eso dije no es un molde, esta persona decidió situarse aquí, que es la X marshalliana, evaluada en PX', PY' e ingreso. ¿Qué significa eso, PX'? Y aquí eran PX y PY es nada más solita. Cuando alguien le pone la prima, el apóstrofe, digamos, está haciendo referencia a un nuevo precio. Y justamente como nos dijo Vale, subió el precio de X. Entonces, este punto es la X evaluada en nuevos precios. Y yo pregunto, ¿esta persona, dado este nuevo cambio, está más feliz o más triste que cuando estaba en la original Q0? Más triste. Más triste. Por lo tanto, de ahí entra todo el tema llamado compensatorio.
Yo pregunto, cuando a un niño se le cae el helado, cuando a un niño le pegan, cuando un niño sabe que entre niños se pegan, cuando el niño lloró porque la piñata le cayó encima o no consiguió dulces, no sé, los niños lloran por todo, la razón que quieras que yo esté llorando un niño. ¿Qué hacen los papás usualmente para subsanar ese lloriqueo? Le Pues da le más, da igual. dinero. ¿Cómo, Alejandro? Perdón. O sea, sí, o sea, se le compensa con alguna cosa, ¿no? O sea, o sea, am, subieron los precios, consume menos de X, y No, entonces, para un niño, ¿qué se le hace cuando llora un niño? Es la pregunta. pues se le da una paletita o algo así, ¿no? Para que deje de, Exacto. entonces le da, Claro. Le das la paletita, como dice Alejandro. Alguien más habló al mismo tiempo que Alejandro, una voz de una mujer, pero no vi quién. Ah, sí, yo, pero era lo mismo. Ok, justo, un niño llora, y ahorita Alejandro pasamos a este ejemplo, un niño llora y le das una paletita, o si es bebé, el niño está llorando y le buscan dar algo, ¿no? No entiendes el idioma bebé y bueno, las mamás de los niños y los papás a veces como que ya entienden qué significa cada lloriqueo, pero al principio, no sé, entonces deciden que el niño tiene hambre, entonces prueban darle de comer, deciden que se hizo el baño, a ver si el pañal y no, pues solo está llorando y empiezan a darle juguetes. Un niño de 10 11 años algo pasa y le dan algo. Ya más pubertos, pues compensas con otro tipo de juguetes, ya tal vez más avanzados, celulares, etcétera, o salidas a restaurantes. Pero el chiste es que a los niños se les compensa, ¿no? Para que mantengan cierto nivel de utilidad. Si yo veo un niño llorando, significa que su utilidad bajó, algo tiene, está triste, subámosle la utilidad. Entonces, en este modelo, de eso se trata, que esta persona estaba en el punto A, subió el precio de X y bajó su utilidad, y yo quiero compensarlo. ¿Compensarlo a dónde? A que vuelva a la canasta U0. Pero no puedo prohibirle al mundo que suba el precio de X. ¿Cuál es la única herramienta que tengo para volver a regresarlo de esta restricción a una más arriba? ¿Qué puedo hacer si no puedo cambiar precios? según yo, cómo estaba, o sea, tu función, o sea, aumentas, si no puedes cambiar los precios, aumentas tu utilidad, ¿no? Que, o sea, es un desplazamiento de No, la, ¿cómo aumento la utilidad si no puedo darle un descuento? ¿Qué otra manera puedo hacer para que la persona aumente de utilidad justamente si no puedo cambiar los precios? pues le das dinero, ¿no? O sea, bueno, Exacto, le doy dinero, justamente. Y cuando vimos restricciones presupuestales, darle dinero a alguien se ve así, paralelo, ¿no? Entonces esta persona está en esta curva. Quiero darle dinero. Desplazas, ay, perdón. Ahí está. Desplazas toda la restricción presupuestal para arriba, llevándolo a un punto aquí en varios, pero vamos a trabajar con el B, a un punto como el B, que otra vez haga tangencia, ¿ok? Entonces, lo compensas y lo llevas a un punto como el B. Y sorpresa, esa se llama X compensada, rocket science, la compensada es la que compensa, sí, así se llama. Entonces, nada más que evaluada en los precios nuevos y utilidad cero. En pocas palabras, Slotsky, ¿de qué se trata? Uno, saber graficar la restricción presupuestal. Si vieron que en el examen parcial 2 de este semestre fue abierto a la de Slotsky, ¿no? Y bueno, todo, pero les pedían graficar, eso quiere llegar. Y les rompió muchísimas cosas. Pero vean qué fácil es si eres un poquito estructurado. Porque cuando yo enseño restricción presupuestal, nadie tiene broncas. Y entre PX, y entre PX, los precios relativos, una formulita de gráfica y sale. Entonces ve, esta línea disculpa. Esta línea la gráfica es súper fácil. Restricción presupuestal del tema de hace 2 sesiones. Sube el precio X y nadie tiene bronca en hacer este cambio. Hasta ahí, todos bien. Luego, fíjate, parece que hay muchos datos que sacar. Pero ¿te acuerdas que hace ratito te dije, para Slotsky, sácame estas y ya acabaste?
¿Por qué? Porque imagínate que ya sacaste estas dos y estas dos. Las tienes aquí, tu grafiquita. Aquí las tienes. Pues aquí sustituyes en la X marshalliana o la compensada, la función que quieras, los precios que están en el problema y te va a dar un numerito y un numerito. Luego subió el precio de X, entonces ya sabes que la restricción se hundió. ¿Cómo voy a obtener este número? Pues es que ya tienes la X marshalliana, nada más que en lugar de ponerle los precios viejos, ¿qué vas a hacer? Ponerle los precios ¿qué? Nuevos. Ta y ta. Y luego, este puntito, que no sé ni dónde está, ¿cómo creen que lo voy a sacar? ¿Qué me quiere decir? Pues en la X compensada, que ya la tienes, le pones los precios nuevos. En pocas palabras, estas 4 demandas, que fue la clase del inicio de hoy, tienes que sustituir en valores originales, las 4, y luego con el nuevo precio. O sea, si el precio pasó de 2 a 4, en lugar de poner aquí 2, vas a poner un 4. O sea, literalmente solo cambias, ¿no? Entonces, básicamente, exacto con lo que estás diciendo, ¿no? Con la compensar nuevos precios. Entonces, lo único que tenían que hacer en el parcial 2 era sacar las dos demandas de cada caso y meterle numeritos. Ahora dices, no, no es cierto, güey. En el examen te piden los efectos, y el efecto de sustitución, y el efecto de ingreso, y tal. Sí, te los piden, pero ve qué fáciles son los efectos. El efecto sustitución, y ahorita lo veo en la gráfica, es restar las compensadas. Compensadas de precios nuevos y compensadas de nuevos precios. ¿Ves que las sacaste aquí, compensadas originales y compensadas nuevas? La resta es el efecto sustitución. Es decir, de este punto A al punto B es el efecto sustitución. Del punto B al punto C se le llama efecto ingreso. Dirás, güey, ¿por qué efecto ingreso? Fíjate en las restricciones. De aquí para acá. Cuando hay un cambio paralelo, ¿cómo se le llama? Efecto, ¿qué? Ingreso. Cambiar la restricción paralelamente es como cambia el ingreso, ¿no? Por lo tanto, del punto B al punto C se le llama efecto ingreso. Y el total, ¿cuál creen que va a ser? Si de A a B es el sustitución y de B a C es el ingreso, ¿el total cuál será? ¿Qué les suena? De A a C. Claro, de A a C va a ser el efecto total. Entonces, básicamente, para que tú saques los efectos, es las restas compensadas es el efecto sustitución. La marshalliana menos la compensada es el efecto ingreso. Y dices, güey, espérate, ¿cómo? A ver. Este punto es la marshalliana y este es la compensada. El efecto ingreso es la marshalliana menos la compensada. Una resta. Y el efecto total es restar las dos marshallianas. Y dices, güey, ¿cómo que las dos marshallianas? Sí. El punto A es la marshalliana original y el punto C es la marshalliana nueva. La resta de ambas es el efecto total. Entonces, lo único que tenían que hacer era sacar las dos demandas, que hasta ahorita me parece no es complicado, ¿no? Y restarlas. Eso era todo lo que había que hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, una pregunta hasta aquí de introducción de Slotsky, no he terminado claramente. ¿Nadie? Ok. ¿Cómo se ve la ecuación de Slotsky? Y ahorita vean, vamos a hacer unos ejemplos. Antes de seguir, para que luego al final no me agarre la, ¿cómo se llama? Que ya se tenga aquí cosas por el estilo. Voy a subirles, todos están en la plataforma de AgroPlus, tienen la cuenta ya habilitada, ¿no? Si alguien no, porfa, escríbame. Voy a subirles después de esta sesión 4. Opcional, si lo quieren ver. Ven que dice sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4. Todo va a estar en el archivo que dice primer parcial. No pude cambiarle el nombre, una disculpa, pero todo el final va a estar en esa carpeta que dice primer parcial. No esperen que diga segundo parcial, es lo único que les digo.
Después de esta sesión voy a subirles un video de cómo se resolvía el problema de Slotsky del módulo de su examen. Literalmente de su examen de hace un mes. Lo voy a subir. Los invito a que hoy lo chequen, porfa. 2. Después de ese, voy a subir unos videos que es de nuestro profesor de matemáticas de ahora, con un par de derivadas, la regla de la cadena, derivadas, algunas reglas, propiedades matemáticas. No soy yo impartiéndola, pero bueno, nuestro profesor de mate nos va a apoyar para pues aclararles esos conceptos. Es opcional para el que quiera después de esto sentir pues, que tal vez va mal con mates, cosas por el estilo, que los pueda ver. Es opcional, repito. ¿Alguien le molesta que hagamos eso? ¿Que prefiera que les estorba o algo por el estilo? ¿O les ayuda, pues? Nada más para saber. No, sí ayuda bastante. ¿Sí? Ok. Si alguien pues, se pone o quiere otra cosa, algo por el estilo, me dice, ¿no? Yo con mucho gusto, sí, en mis clases regulares yo doy un paréntesis de matemáticas, sin embargo aquí lo tengo que ver aplicado a la economía, por el tema de que tenemos 9 días, ¿no? Desde que empezamos, entonces, perdón, 7 días. Entonces, por esa razón no puedo dedicarle 2 horas a mate y prefiero ya el contenido subírselos y más de una persona que puro matemático, ¿no? No va a estar nada aplicado a la economía, solo van a ser funciones matemáticas de cómo derivar. Véanlas, les voy a subir un par de ejercicios también. Van a venir ahí, les voy a llamar, yo creo, sesiones extra o clases extra matemáticas. Aprovechenlas y véanlas, igual el de Slotsky, para que entiendan sus errores si es que lo tuvieron en segundo parcial. Entonces, bueno, ¿cómo se ven las ecuaciones de Slotsky? Slotsky en ecuación, por así decirlo, se ve de esta manera. Efecto total igual a efecto sustitución más efecto ingreso. La suma de los efectos es el efecto total, claramente. El efecto sustitución de cajón siempre va a ser negativo. ¿Y por qué? Porque el efecto sustitución es la derivada de la X compensada respecto a su precio. Y según propiedades, esta derivada siempre es negativa. Y dices, güey, ¿por qué tendría que yo saber eso? Pues sorpresa, literalmente te lo dije. La X compensada es negativa respecto a su precio. Eso se traduce a que el efecto sustitución siempre es negativo. Y aquí viene un dato cultural. ¿Cómo creen que es el efecto sustitución de complementos perfectos? Si nos acuerdan, a ver, ¿la X compensada depende del precio? No, quedamos que su derivada era cero. Por lo tanto, el único caso en que el efecto de sustitución no es negativo y es cero es complementos perfectos. O sea, es el único caso. ¿Ok? Ahora, dicho eso, otra manera de calcular Slotsky es vía derivadas. Ya te enseñé la parte gráfica, ahorita estamos viendo la parte de ecuaciones, como los ejemplos que voy a ver en unos minutos. En ecuaciones, el efecto total es representado por la derivada de X marshalliana respecto a su precio. El efecto de sustitución es la derivada de X compensada respecto a su precio, vean, es distinto marshalliano compensado. Y el efecto ingreso se representa como el menos X por la derivada de X respecto al ingreso. O, como tercera opción, para quien quiera, se puede ver vía elasticidades. Derivadas, elasticidades, son primos, ¿no? Ahí va a haber la cosa cercana, ¿no? No estoy diciendo que sea lo mismo. La elasticidad marshalliana, precio propia, debe ser igual a la elasticidad compensada, precio propia, menos share de X, que era el porcentaje gastado en X, por la elasticidad marshalliana ingreso. Todo esto son lo mismo. Esto es esto, esto es esto, esto es esto. ¿Ok? En caso de que quieras verlo cruzado, ¿qué significa que sea cruzada? Cruzado es con respecto a otro bien. Y según propiedades, ¿cómo era la derivada respecto al precio de otro bien? Pues quedamos que se comportaban como que, aquí, perdón, sustitutos, ¿no? Mayor a cero. Por ende, el efecto sustitución
de una Slotsky cruzada siempre nos va a dar positivo. El efecto total es la derivada de X respecto al precio Y. Fíjate que está cambiando. XPX, XPY. XPX, XPY. X ingreso, pero fíjate, en lugar de X es cruzado, es Y. Elasticidad de XPX, elasticidad de XPY. La XPX, XPY. Share de X, share de Y. Está cambiando respecto al bien analizable, ¿no? Entonces, básicamente, no estamos hablando de que sean ecuaciones difíciles. Son tres. Creo que inclusive a veces se las ponen, si no me equivoco, usualmente las están poniendo, pero digo, también nada del otro mundo, se las pueden aprender. ¿Cómo utilizarlas? Es un poco tipo agregaciones. ¿Se acuerdan que era un despeje? Síganme tantito. Doña Estela consume dos bienes, X y Y. Gasta una cuarta parte de su ingreso en el bien X. Su función de utilidad es monótona y homotética. Además, la elasticidad precio a su demanda marshalliana del bien X es -1. Con esta información puedo asegurar que A. Sus curvas de diferencia entre estos bienes son estrictamente convexas. Ok, ¿qué era estrictamente convexo? ¿Cómo se veían las gráficas estrictamente convexas? Así. ¿Se acuerdan? Que esto era estrictamente convexo, que lo tenía que hacer para allá, conjunto superior, tal. Pues para tu sorpresa, Slotsky, ¿cómo se ven las gráficas? Estrictamente convexas. Es una propiedad. Slotsky, o todo lo que hemos visto en propiedades, etcétera, va a implicar convexidad. Entonces, siempre que te pregunten teóricamente hablando que si todo esto implica convexidad y etcétera, y luego homoteticidad, etcétera, sí, 100%. Por eso la A la seleccioné. Es un conjunto, bueno, es un bullet point que deben tener. B. La elasticidad propia de la demanda compensada de X es -3/4. Ok, vamos a jugar un poco. Nos dice que el share de X es 0.25. Oye, ¿cómo supiste? Gasta una cuarta parte. Una cuarta parte es el 25%, ¿no? Su función de utilidad es monótona y homotética. Y a ver, no sé si te acuerdas, Carla, homotética, ¿qué implicaciones tenía en cuanto a la elasticidad? ¿Te acuerdas? Esta parte de homoteticidad. Con respecto a la elasticidad, Sí, ingreso en particular. La elasticidad de ingreso, ¿cuánto valía si eras homotético? ah, Fue una conclusión de ayer. vale 1. Vale, 1. Aquí está. Entonces, realmente lo difícil de Slotsky no es Slotsky, es que te acuerdes de cosas. Pues bueno, nadie les dijo que CO3 iba a ser fácil, ¿no? La realidad es que no es difícil, pero tienes que recordar esos bullet points que ayer vimos, de hecho, como ahorita bien hiciste, Carla, implica elasticidad de ingreso 1, homoteticidad, siempre. Y por último, nos dice que la elasticidad precio propia marshalliana, no compensada, dice marshalliana, es -1. Vámonos a la fórmula de elasticidad. Tenemos esta, vale -1. Tenemos el share de X, 25%. Tenemos la elasticidad de ingreso, vale 1. A la hora de multiplicar este por este, nos queda -0.25. ¿Cómo pasa para el otro lado? Sumando, dándonos -0.75. La elasticidad compensada a precio de X, elasticidad de X compensada a precio de X es -0.75. En fracción, ¿vale? ¿Qué sería -0.75, sabes? Fracción, ¿qué es? ¿Cuánto Sería es? -3/4. Claro. Entonces la B es correcta. Ya de cajón, si la A y la B te dieron, pues tanto A como B, ya no habría de otra, ¿no? No hay una que dice A, B y C, pues ya es A, B, A y B, ¿no? Pero bueno, la C, la demanda compensada de X es más elástica que la de marshalliana. Ok, ¿cómo saber si algo es más elástico? Tal cual, un número más grande. Elástico implica un número más grande. ¿Ok? Y vean sus elasticidades. Es en valor absoluto, eso es otra cosa que quiero que recuerden. Las elasticidades se miden en valor absoluto. Por lo tanto, en valor absoluto, ¿qué número es más grande? ¿La marshalliana, que es 1, o la compensada, que es 3/4? Pues el 1 es más grande. La marshalliana es más elástica.
Y dice la C que la compensada es más elástica. Nel, la marshalliana es más elástica porque en valor absoluto es más grande que la compensada. Por lo tanto, la respuesta es tanto A como B. ¿Ok? Y para terminar estas, antes de ver las propiedades rapidísimo, el señor Godoy consume sucaritas y quecas. Su demanda compensada de sucaritas es más elástica que la marshalliana. Ok, este problema que vamos a ver es conceptual. No hay gráficas, te fijas, estas son las difíciles. Entonces, su demanda compensada es más elástica que la marshalliana. Alejandro, ¿qué significa que sea más elástica? ¿Que su elasticidad en valor absoluto va a ser más grande o más chica? Pues, más elástica es más grande. Ok, buenísimo. Ambas son negativas, lo dice aquí. Entonces, a ver, ¿se acuerdan que Slotsky es esto de aquí, no? La fórmula no tienes por qué ya sabértelo, pero espero te acuerdes ya para el examen. Esto es la fórmula. Y te dice que la compensada, esta, es más grande que esta. Nos lo dice el problema. Y dice que las dos son negativas. Por lo tanto, es válido inventarse números para no tener que verlo todo en el conceptual, ¿no? Ok, me voy a inventar que esta vale menos 10 y que esta vale menos 5. A ver, ¿por cómo me puedo inventar eso? No puedes inventarte cualquier cosa. Negativas, menos y menos. Punto. Y te dice que la compensada es más elástica. Acuérdate que para ver la elasticidad es en valor absoluto. En valor absoluto, ¿cuál es más grande? ¿El 5 o el 10? El 10. El 10. Entonces, te pregunto, Alejandro, ¿estoy cumpliendo con lo que me pide el enunciado? Que sean negativas y que la compensada sea más grande. Sí. Sí, entonces podemos seguir. Por lo tanto, ya tienes los números. ¿Cómo tendría que ser todo este paréntesis? Share de X, elasticidad de X, para que menos 10 más algo nos dé menos 5. Menos 10 más qué nos da menos 5. Pues más 5. ¿Están todos de acuerdo? Son números inventados, pero para que puedas aterrizar el problema. Menos 10 más 5 nos tendría que dar menos 5. Yo pregunto, si solo te fijas en este paréntesis, este es negativo, el resultado final es positivo. ¿Cómo tiene que ser la elasticidad de X para que al multiplicarse por un menos se convierta en más? Pues negativa. La elasticidad de X tiene que ser negativa. Por lo tanto, podemos afirmar ante un aumento en el precio de sucaritas, el efecto sustitución y el efecto ingreso son sentido contrario o mismo sentido. Menos 10 y más 5 van en misma o distinta dirección. Menos 10 más 5. En distinta dirección. Claro, sentido contrario, bye y bye. Y en valor absoluto siendo mayor ¿cuál? ¿Cuál es mayor, el efecto sustitución o el efecto ingreso en valor absoluto? Pues claramente el efecto sustitución. A esto me refería con que no va a haber una manera de resolver Slotsky, no es como en compensadas marshallianas, elasticidades, que procuro siempre darte un camino a seguir. Aquí no te puedo ofrecer un camino porque cada problema va a cambiar. Lo que sí te puedo ofrecer es una metodología de trabajo. Si esa es la parte gráfica, ya te intenté explicar, obviamente es un repaso general de la materia, intentamos verlo todo, no hay nada que nos hayamos saltado, pero no pueden olvidarse en practicar, ¿no? En gráfica ya te dije qué hacer. Graficas la restricción inicial con tus X y Y originales. Es que tengas la X y Y marshalliana y compensadas en función allá arribita. Y le clavas los numeritos que te vayan diciendo. Haces tu restricción inicial, va a haber un cambio al precio y pum, cambias el precio y haces tus nuevos valores de X y Y, y luego lo subes hasta chocar con la curva de indiferencia, que es la X compensada evaluada en nuevos precios. Esa es la parte gráfica que no debe haber broncas, les voy a subir el ejercicio. En esta parte, en la de la parte de teoría, pues tengan muy presente que tienes que poner esto siempre. Depende de lo que te den. Aquí, como me habló de elasticidades, yo puse esta fórmula. Pero si solo te hablan de efectos, pues usas esta. Si te hablan de derivadas, usas la derivadas. Le escribes. Dos, mi única recomendación,
Invéntate los números que cumplan con estas propiedades, pero números inventados. Y ve qué fácil fue que se nos ocurriera que esto es 5. Y con eso pude ver que van en distinta dirección. Con eso pude ver que este es más grande que este. E inclusive si la pregunta fuera ¿qué tipo de bien es X? Diría negativo inferior por esta interpretación de aquí. Todo por haberme inventado el menos 5 y el menos 10. Dices, güey, como que aquí le cuadró, él lo pensó así. Ponte los números que quieras, pero que cumplan con esta proporción que te está pidiendo acá. Siempre va a ser el mismo resultado. Es mi recomendación para la parte teórica, inventarse los números y aplicarlo. Propiedades, para terminar, el efecto de sustitución siempre es negativo. No estoy diciendo nada nuevo lo que voy a decir a continuación. Es todo lo que ya dije. Es una conclusión más que propiedades. El efecto de sustitución cruzado es positivo. Slotsky implica convexidad, nunca este tipo de gráficas. Si eres homotético, tu elasticidad de ingreso es 1. El único caso en el que el efecto de sustitución es 0 es complementos perfectos, ya que X compensada no depende de los precios. Por ende, la derivada de B no depende de los precios, la derivada respecto al precio me va a dar 0. Por ende, eso es Slotsky. El día de mañana trabajaremos con variaciones compensatorias y variaciones, cambios en excedente consumidor, para finalizar con consumo intertemporal. Hoy actualizo el temario de Agora Plus, subiendo todo lo que ya les platiqué. Y les mando un mensaje, una voice note en el grupo explicando qué cosas se agregaron. También veo que tengo yo de material, tal vez tengo algunos ejercicios adicionales, además del de Slotsky, que les pueda subir, además de las tareas, como para que vean una parte más práctica, además de lo que ya hemos hecho, ¿vale? Nos vemos mañana, ya que no tienen clases. Feliz último día. Nosotros recuerden que seguimos. Jueves terminamos segundo parcial, viernes terminaremos y empezaremos en una sesión tercer parcial. Y el sábado haremos un final completo desde cero para que el domingo, pues quien tenga dudas, igual me puede escribir. Pero bueno, muchísima suerte a todos y nos vemos mañana. Gracias por su tiempo.